Ok, bueno, buenas tardes jóvenes. Vamos a continuar con el tema. Después de un breve descanso, vamos a continuar con cuál es el manejo que se sigue en una enfermedad diverticular. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer el manejo de la enfermedad diverticular? Y aquí comienzo con esta pequeña diapositiva que tenemos guías de actualización internacionales en manejos de todas las patologías. Justamente hemos tocado esta en la enfermedad diverticular. Vamos a ir por parte. Nosotros hemos dicho que en las formas de presentación teníamos la enfermedad, o más bien dicho, la miocosis, ¿ya? Que ahí no hacemos nada porque ni siquiera vemos el divertículo, ¿ya? La siguiente hemos visto la enfermedad diverticular o diverticulosis, que es la presencia de divertículos pero sin síntomas. No hacemos tratamiento, ¿ya? Ya hay divertículos, pero no hay síntomas, no hacemos tratamiento. La única recomendación que damos es que el paciente consuma bastante fibra para que pueda tener una deposición sin ningún esfuerzo, ¿ya? Ahora, cuando hay una enfermedad diverticular con síntomas leves, como dolor abdominal, tenesmo, no se hace tratamiento. Solamente hacemos el uso de fibra. Ya utilizamos la fibra para que el paciente pueda tener una deposición más sana. Ahora, cuando hay una enfermedad diverticular o una diverticulitis aguda, ahí cabe la redundancia, en las guías tenemos el uso de antibióticos porque ya hay un proceso inflamatorio. Entonces, cuando por algún motivo la bacteria o bacterias y parásitos han ingresado en un divertículo, esto puede ocasionar una diverticulitis aguda, que es la inflamación del divertículo por la presencia bacteriana. Entonces, aquí se ha hecho un estudio justamente en estas estadísticas de actualización, en donde se utilizaron 670 pacientes en Suiza y Islandia. Bueno, no vamos a tocar mucho esto, pero ¿a qué se va esto? A que el grupo 1 se le dio 7 días de antibiótico y el grupo 2 se le dio influidos intravenosos, que quiere decir solamente hidratación. Entonces se vio que muchos de los pacientes a los que se había dado antibióticos mejoraban bastante solamente con tratamiento de la enfermedad diverticular y no así solamente con fluidos intravenosos. ¿Ya? Entonces, en la enfermedad diverticular, y cuando ya hay una diverticulitis aguda, podemos utilizar antibióticos. Eso es lo que estoy tratando de decirles en este estudio, ¿ya? De esos estudios, se utilizaron un grupo 1, 10 días de antibióticos, y un grupo 2 se le hizo observación, disminuyó la estancia hospitalaria. Y bueno, ya en los consensos europeos cambiaron. Entonces, quedaron en una conclusión en que los antibióticos se pueden omitir en pacientes sin una enfermedad diverticular complicada, pero que debe monitorearse de cerca. Entonces, aquí cabe la redundancia de cómo hacer el diagnóstico. Por eso, cuando el paciente tiene bastante dolor abdominal y además nos dice que está constantemente estreñido y estamos viendo que es un paciente mayor a 45 años, hacemos el estudio de colonoscopía o colon por enema, ¿ya? Ahora, tomen en cuenta que solamente tiene dolor abdominal y problemas en la defecación. Entonces, eso nos está hablando de que el paciente puede que tenga una enfermedad diverticular no complicada. Ahora, si en el caso hubiera fiebre y el dolor abdominal fuera mucho más intenso, incluso hay irritación peritoneal, ahí no podemos realizar ni colonoscopía ni colon por enema, porque ya les dije lo que pasa. ¿Ya? Entonces, en este consenso justamente se tocó ese tema, donde cuando hay una ausencia de elección, no excluye neoplasias de colon, valorar el riesgo de perforación en diverticulitis crónica, en diverticulitis aguda, recurrente,
y en diverticulitis complicada. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, es mucho mejor hacerlo en pacientes que son asintomáticos. Pacientes que son asintomáticos probablemente no lo hagamos, ¿no? Porque imagínense, en otros países como en España y Estados Unidos, a todos los pacientes mayores de 45 años le hacen el estudio de una colonoscopia. Es como aquí, pero ellos manejan esa, como les digo, esa estadística de manera generalizada. Es como aquí, a todas las mujeres se dice que a partir de los 45 años, mujeres que son este, mm, activas sexualmente, que se realicen un Papa Nicolau una vez al año. Lo mismo es en otros países, en Estados Unidos, España. A todos los pacientes a partir de los 45 años sí o sí tienen que ir y hacerles un control colonoscópico. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico de enfermedad diverticular o cáncer de colon. ¿Cuándo? Tú lo diagnosticas en una manera sintomática, obviamente pues que el tratamiento va a ser diferente y que el resultado probablemente del tratamiento va a ser exitoso. Entonces es lo mismo aquí en la enfermedad diverticular, pero eso es 1 en 100.000, les puedo decir. O sea, es casi imposible aquí en Bolivia porque ningún paciente se va a hacer realizarse un estudio si no tiene síntomas. Aquí, a no ser que el estado cambie, ¿no? Entonces, es así. Siempre el paciente cuando está mal, recién viene a hacerse el diagnóstico. Y cuando está tan mal, cuando ya está perforado, no se puede realizar este estudio. Entonces, en estos pacientes tenemos los distintos tipos de presentación como infección, que puede presentar distensión abdominal, fístula, dolor abdominal, trombosis, alteración en la defecación, ¿ya? Ahora, ¿se debería hacer resección colónica en pacientes con enfermedad diverticular? Se reduce el riesgo de recurrencia, pero el beneficio no es mayor que las complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer resecciones colónicas cuando el paciente tiene enfermedad diverticular, siempre y cuando no sean pacientes que sean pacientes de dificultad de acceso a servicios de salud, inmunodeprimidos o con comorbilidades como diabetes, hipertensión o una diverticulitis recurrente. En estos pacientes hay que quitar la aspirina, sí, porque aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal y hay un mayor riesgo de enfermedad hemorragia diverticular. En esos abuelitos, por ejemplo, que tienen una enfermedad diverticular, pero que además tienen hipertensión arterial y por ende toman aspirina de por vida, tiene más tendencia a hacer una hemorragia diverticular, ¿no ve? Porque la aspirina no deja que la sangre coagule, entonces eso puede producir una hemorragia digestiva baja. Disminuye el riesgo de infarto al miocardio, considerarlo según el paciente. Entonces, una vez diagnosticado al paciente, ¿cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento lo hacemos de la siguiente manera. Utilizamos aquí nuevamente nuestra escala de Hinchey. Ya les había tocado en la siguiente clase, en la anterior clase, la clasificación de Hinchey. Y les dije que tenemos 4 estadios. El estadio 1, 2, 3 y 4. En el estadio, ¿qué era? Era el absceso pericólico. En el estadio 2, ¿qué era? Era el absceso pélvico. El estadio 4 era la peritonitis pélvica. Y el estadio 4 era la peritonitis fecal. Entonces, el tratamiento Hinchey lo ha dado según a la presentación del estadio. Donde cuando hay un Hinchey 1, cuando hay un absceso pericólico, se puede hacer un manejo ambulatorio e incluso sin antibiótico, ¿ya? Pero en nuestro medio aquí en Bolivia, sí pedimos al paciente que utilice antibióticos, damos antibióticos, ¿ya? O también se los puede internar al paciente y hacer un manejo con antibióticos, ¿ya? Pero, por ejemplo, el Hinchey 1 se puede manejar de vía ambulatoria. Se les da metronidazol, ciprofloxacina vía oral, su omeprazol y también para ibuprofeno para la desinflamación. Utilizamos mucho la cipro y el metronidazol
para esto, para que ayude a la infección, ¿ya? Porque es un absceso pequeño que se ha formado a nivel del colon. Cuando hay un hinge 2, que son los abscesos pélvicos, son abscesos menores de 4 a 5 centímetros, y estas pueden ser tratadas con antibióticos, pero en estos casos yo por lo menos sí pido al paciente que se interne para ponerle los antibióticos vía endovenosa a horario. Y no solamente eso, sino que aquí ya pensamos en un tratamiento mínimamente invasivo. ¿Qué quiere decir eso? Porque como es un absceso, es un puchichis, como lo dicen algunas personas, como es un absceso, nuestro término médico, ¿cuál es la solución de este absceso? Es drenar. Mientras el absceso no sea drenado, no va a ser sanado. Entonces, en estos casos, se recomienda el drenaje percutáneo, que no es más que meter una pequeña sonda a través de la piel y dirigirnos por vía tomográfica hacia donde está el absceso y drenarlo para que por el drenaje salga la pus que hay acumulada ahí y no se salga al abdomen, ¿ya? En pacientes que están dentro de la clasificación Hinchey 3 y Hinchey 4, que es la peritonitis, que quiere decir cuando el absceso ya ha reventado y prácticamente toda la pus se ha ido a toda la pelvis, eso se llama peritonitis pélvica. Cuando además de la pus ya comienza a salir materia fecal hacia el abdomen, a toda la pelvis, se llama peritonitis pélvica y estaríamos en el estadio 4. En esos casos ya está bastante complicado. En esos casos se recomienda un tratamiento conservador quirúrgico. Entrar a quirófano, sacar esa parte del colon donde están los divertículos y hacer un buen lavado, porque tenemos que tomar en cuenta que toda la pelvis ha estado con pus o en todo caso con materia fecal. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hacemos el tratamiento quirúrgico de urgencia? Pregunta de examen. Cuando hay pacientes con datos de peritonitis generalizada, ¿qué quiere decir? Con un abdomen estable o una irritación peritoneal. Paciente con Hinchey 1 sin mejoría, que no mejoran a las 48 horas, y quienes posterior al drenaje de un absceso no tienen mejoría en ese mismo lapso. O sea, pacientes con Hinchey 1 los hemos mandado a la casa con tratamiento y al día siguiente vuelven nuevamente con fiebre y con malestar. Entonces, estos pacientes mejor es internarlos y hacer un manejo con un drenaje percutáneo. Si el paciente Hinchey 2 que le hemos hecho un drenaje percutáneo no mejora, igual hacemos un tratamiento conservador. Quiere decir quirúrgico. El procedimiento de elección se puede hacer resección del sigmoide con anastomosis primaria e ileostomía protectora. ¿Cuándo? Cuando nosotros vemos que hay un estadio 3 o 4, ya sacamos toda la parte del sigmoide. Anastomosis quiere decir sacar la parte del colon del sigmoide y unirlo en la misma cirugía, que eso no realizamos acá porque hemos tenido muchas complicaciones. Porque como todo el intestino estaba en contacto con pus o materia fecal en todo caso, no puede cerrar la herida y puede fistulizarse, entonces no lo utilizamos. El procedimiento de Hartmann es la segunda opción, esa es la que más utilizamos nosotros. Sacamos el sigmoide enfermo que está lleno de divertículos y prácticamente el colon limpio, el colon sano, lo acoplamos a la pared abdominal para que por ahí haga sus necesidades, ¿ya? La cirugía laparoscópica es factible para cirujanos expertos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi caso alguna vez hemos realizado la laparoscopía, donde ¿cuándo lo hacemos? Cuando hay un absceso pélvico. Entonces nos vamos, vemos el absceso pélvico, lo aspiramos, lo drenamos y le colocamos un drenajito ahí para ir hacia el abdomen, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son otras indicaciones? Son quirúrgicas cuando hay perforación libre con peritonitis generalizada. Cuando hay obstrucción, sí o sí tenemos que operar porque ya hay niveles hidroaéreos y todo eso. Cuando hay abscesos que no es posible de drenaje percutáneo porque son muy grandes. Cuando hay fístulas porque ya hay contacto, ya hay comunicación con otro órgano, entonces prácticamente hay que cerrar la zona de comunicación. Y cuando hay un deterioro clínico, cuando el paciente comienza a ponerse mucho
en mucho mal estado, ¿ya? Las indicaciones quirúrgicas, ¿cuándo las hacemos? Cuando hay 2 o más episodios de diverticulitis severa, que quiere decir que el paciente ya haya tenido diverticulitis, inflamación del divertículo, con fiebre y todo, y haya sido internado en más de 2 oportunidades, es de indicación quirúrgica, hay que operarlo. Cuando hay diverticulitis por fuga de método de contraste, lo que les decía, ¿no es verdad? Imagínense que estaba con una diverticulitis complicada, le hicimos un enema con contraste y resulta que terminamos de perforar el divertículo y prácticamente el contraste comienza a salirse hacia el abdomen. Entonces, ahí hacemos indicación quirúrgica. Cuando hay síntomas obstructivos, es de indicación quirúrgica. Y cuando hay incapacidad para diferenciar diverticulitis con cáncer, también hacemos quirúrgico. ¿Cuáles son los tipos de cirugía que realizamos? Realizamos la vía abierta y la laparoscópica. Si ustedes me preguntan a mí, doctora, ¿cuál es la mejor? Siempre, toda la vida, la laparoscópica. Entonces, ¿por qué? Porque es la que menos manipulación de órgano tenemos. La vía abierta, en todo caso, la hacemos sí, y es la más recomendable cuando ya hay una peritonitis fecaloidea. ¿Por qué? Porque por vía laparoscópica no vamos a lograr lavar todo el abdomen, y prácticamente cuando ya hay una peritonitis fecaloidea hay que lavar todito el intestino por lo menos con 10 litros de suero. Entonces, ahí recomendamos más la abierta. Los procedimientos que se realizan desde 1923 son la cirugía de Hartmann, por ejemplo esta, que son en tiempo, sacamos la enfermedad diverticular, o en este caso hacemos una colectomía, una sigmoidectomía, sacamos el sigmoide enfermo y hacemos una colostomía, como están viendo aquí en la imagen. Se cierra el recto y se realiza la colostomía. La colostomía es colocar el colon. No les voy a preguntar conducta quirúrgica porque no es nuestra materia, pero para que más o menos ustedes se den cuenta de qué es lo que realizamos en este tipo de pacientes. El procedimiento de Hartmann, ¿cuáles son sus complicaciones? Hay una cicatrización rectal y hay una dificultad en la anastomosis también. Ya hay que tener mucho cuidado. Ahora, se puede hacer otros tipos de cirugía en un solo tiempo, como cuando realizamos la resección del cono sigmoide y unimos inmediatamente el colon. ¿Cuándo lo hacemos esto? Cuando el colon está limpio. Quiere decir un paciente que 3-4 días no estuvo comiendo y que prácticamente tiene enfermedad diverticular y lo encontramos ahí en el abdomen. Entonces ahí sí sacamos el colon que está enfermo y unimos inmediatamente. ¿Ya? Hacemos una anastomosis primaria, se dice unión. Esto ayuda a un estadio hospitalario más breve y a un menor morbimortalidad y las ventajas en sobrevida. Está contraindicado en pacientes inestables que están muy mal. Hacer una resección y unión inmediatamente está contraindicado. Y en peritonitis fecaloidea, ¿por qué? Porque obviamente si lo unimos el colon en ese mismo momento, tenemos que tomar en cuenta que toda la pelvis ha estado con materia fecal. Entonces siempre quedan bacterias potentes y que pueden producir una fístula de la zona que hemos cerrado. Entonces eso puede hacer que infecte la herida y se pueda abrir nuevamente la herida. En desnutrición severa, porque la desnutrición no ayuda para que el paciente pueda sanar más rápidamente. Y en inmunocomprometidos, pacientes que son inmunodepresivos, que tienen VIH, que tienen cáncer, no podemos realizar eso. ¿Por qué? Porque prácticamente podríamos que nuevamente se empeore el paciente, ¿ya? Bueno, y con eso prácticamente hemos finalizado la parte de enfermedad diverticular. Jóvenes, ¿alguna pregunta del tema? Un tema bastante largo, prácticamente lo hemos hecho en 3 fases, pero muy bonito, que lo van a ver bastante en su vida médica.
No sé si tienen alguna duda con el tratamiento, con lo que hemos avanzado en enfermedad diverticular. ¿Todo claro? Me pregunto si están Sí, conectadas. doctora. Ya, o están durmiendo, creo. Pareciera, porque no hablan.